Saludos, somos del quinto año, sección A del Complejo Educativo Nacional 14 de febrero. Somos un grupo integrado por mi compañero Jesús Rojas y mi compañera Jesús Aliendo, mi persona y Efraín Cárdenas. Estamos en la oficina del profesor Osvaldo Ayala, cronista municipal de Guarena, haciéndole unas preguntas sobre Nuestra Señora Copacabana. Primera pregunta: ¿qué papel estratégico jugó la construcción de la primera iglesia para el control estratégico de la primera corona española? Bienvenidos, compañeros, amigos. Sí, el control del territorial y de las almas, por decirlo así, del pueblo recién fundado, como pueblo de doctrina, Nuestra Señora, el pueblo de Nuestra Señora de Copacabana de la Guarena, fundado el 14 de febrero de 1621, se hizo necesario para ello la construcción de un templo con la vocación mariana con la cual fue fundada la población. Entonces se comienza a construir al tiempo, no fue inmediatamente después del 14 de febrero, de ese 14 de febrero, sino se va asentando la población. Hay que reunir a los indígenas que están dispersos por el territorio en las llamadas encomiendas para juntarlos acá en este recién fundado pueblo como pueblo de doctrina. Y en el tiempo se dispone la construcción de o la edificación de un templo para el culto a Nuestra Señora de la Copacabana, que es la vocación mariana con la cual se funda Guarena. Por supuesto, la primera construcción era una edificación muy sencilla, muy modesta, hecha con barro, con caña amarga, techos de paja. No era gran cosa, porque todavía el pueblo no se había asentado. Hay que hacer el trazado de la ciudad o del pueblo, definir las manzanas, la ubicación de los pobladores, los servicios, etcétera, para poder construir el templo que inicialmente, como ya dije, era una construcción muy modesta. No es sino hasta 1700 cuando comienza realmente la construcción del templo como tal, una edificación ya sólida, desde el punto de vista arquitectónico, desde el punto de vista de lo que es la ingeniería. Y como en toda Venezuela, la edificación se inscribe dentro de un concepto arquitectónico o un estilo arquitectónico que era que heredamos o que trajeron los profesores españoles, que es el barroco, con una variante que se van a dar en América. Nosotros éramos una muy humilde capitanía general. Hasta 1777 éramos la provincia de Venezuela, y en 1777 la corona española crea la Capitanía General de Venezuela con el territorio que más o menos que tiene actualmente. Esa condición de ser una Capitanía General y no ser un virreinato, por ejemplo, como era lo que hoy en México, que se llama Nueva España, o lo que es Nueva Granada, o lo que es el virreinato del Perú, hace que la construcción sea más modesta de las iglesias y otras edificaciones que se hicieron en Venezuela. Las capitanías generales tenían un nivel más alto y después venían dentro de la distribución político-territorial que hicieron los conquistadores y los colonizadores. Las capitanías generales tenían menos importancia desde el punto de vista político, administrativo. Importancia para la corona española. Por una razón muy sencilla. Los territorios donde se encontraban los españoles de mayor riqueza para ese momento, es decir, plata y oro y perlas y otros minerales preciosos, eran los que tenían mayor importancia para ellos. Y además estaban asentadas algunas culturas que habían dejado algún tipo de herencia desde el punto de vista de las artes. Es decir, México, lo que hoy es México, Perú, Bolivia y otras partes del continente. Entonces Venezuela, como no tenía la importancia económica que tenían estas otras partes del continente, la ubican dentro de una capitanía general. Eso se refleja, por supuesto, en las construcciones. Y en el caso de Guarena, las construcciones eran más modestas, muy modestas, incluyendo incluso la construcción de la Catedral de Caracas, que era la capital de la provincia y después la capital de la Capitanía de Venezuela, también es una construcción modesta. Si la comparamos con las edificaciones de otros sitios, por ejemplo la de Ciudad de México, la de Lima, la de Cusco, otras ciudades. Tienen catedrales inmensas, muy hermosas, muy exuberantes, que es una de las características del estilo barroco, la exuberancia. Pero entonces en Venezuela, el barroco, en ese sentido, por esas circunstancias,
va a ser un barroco mucho más modesto, menos curvilíneo, con menos predominio de la línea curva y menos elementos decorativos. Entonces ahí comienza la construcción de esta edificación de Nuestra Señora de la Copacabana, porque era necesario precisamente concentrar desde el punto de vista del adoctrinamiento en la fe católica a los nuevos pobladores o los pobladores originarios, mejor dicho, de Guarena, de este territorio. Y así comienza esa construcción que se mantuvo con algunas pequeñas modificaciones hasta 1900, cuando un terremoto en octubre de 1900 le causó serios daños y quedó trastocada. Pero realmente se puede decir que hasta 1900 o hasta 1960, cuando se remodela totalmente la edificación y se construye prácticamente una nueva, era la edificación de más importancia hecha en el siglo XVIII en esta tierra. Es una construcción de 1700 y por lo tanto era una construcción del siglo XVIII que se debió haber conservado en su originalidad. Entonces, obviamente jugó un papel muy importante en la propagación de la fe católica, de la religión católica en estos territorios. ¿Cómo utilizaba la iglesia de la Copacabana los libros parroquiales para ejercer el poder sobre la existencia legal de los habitantes? Bueno, no solamente la iglesia de la Copacabana, era una potestad de la iglesia católica de estos territorios, que era la que llevaba el registro de los nacimientos, de las defunciones y de los matrimonios. Todo matrimonio, todo nacimiento y toda defunción debía ser registrado por la iglesia y llevado a unos libros que se llaman los libros de los archivos parroquiales, donde prácticamente recoge la vida y la muerte y la vida civil de los pobladores de los territorios. Afortunadamente estos libros, la iglesia tiene una virtud, vamos a decirlo así, la iglesia católica, que ha conservado todo. Hay registro prácticamente de todo lo que se hacía. Y aquí es importante señalar un registro que hizo un obispo, todavía este era un obispado, se llama el obispado de la provincia de Caracas, donde estamos inscritos, después se convirtió en un arzobispado. El obispo Mariano Martí hizo un recorrido por toda la provincia, lo que llaman por la diócesis, más que la provincia era la diócesis, que era la división del proyecto de la iglesia, la instancia para la iglesia que decidía estos territorios. Entonces la provincia de Caracas conformaba toda una diócesis y Guarena estaba inscrita entre esa diócesis. Este sacerdote, este obispo, hizo un recorrido por toda la provincia de Caracas que le llevó unos 4 o 5 años, y en ese recorrido visita Guarena, donde hace un registro de poblacional, lo que se puede llamar un censo. Tal vez un censo no con la rigurosidad que se hacen los censos actualmente, pero hizo un censo poblacional y de vivienda, de cuántos eran libres, cuántos eran esclavos, cuántos eran blancos, cuántos eran indios, cuántos eran mujeres, cuántos estaban casados, cuántos estaban solteros, cuántos estaban divorciados y cuántos vivían lo que se llama en una unión no aceptada por la iglesia. Entonces, eso fue muy importante porque esos registros se recogió en ese registro del padre Martí, y lo que está en los archivos parroquiales, los libros de los archivos parroquiales, está la vida, incluso hasta se puede decir detallada, de lo que era la vida colonial, en ese momento la tranquila vida colonial, supuestamente en los días de 1700 hasta 1800. ¿Qué iglesia se construyó primero, la iglesia de la Candelaria o la de la Copacabana? La de la Copacabana, obviamente, porque la patrona, la vocación mariana de la Señora de la Copacabana es la patrona de la población. Por tanto, inmediatamente se construye el templo para rendirle culto en honor a ella. La confusión que se produce con el templo de la Candelaria, con la edificación, yo creo que se debe a que el templo de la Nuestra Señora de Copacabana experimentó muchas modificaciones. En la última modificación, como dije anteriormente, la edificación tenía características del barroco venezolano. Todas esas características del barroco venezolano van a desaparecer con las distintas modificaciones hasta que definitivamente en 1960 y tanto, mitad de 1964 por ahí, prácticamente se hace una iglesia nueva,
que no tiene nada que ver con el estilo barroco que fue el que se construyeron los templos y todas las edificaciones de la Venezuela del periodo colonial. Es un estilo que en Venezuela lo llaman estilo colonial. Muchas dicen este es estilo colonial, pero realmente es una variante del barroco español que se edificaron acá estas viviendas, edificaciones como iglesias, cuarteles, castillos, fortalezas, todo estaba inscrito dentro de ese estilo. Pero la iglesia de la Nuestra Señora de la Candelaria es muy posterior. Hace rato hablamos que la construcción de la Copacabana se remonta a 1700, es decir, el siglo XVIII. Mientras que la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria, que es un estilo colonial, lo que se llama el estilo colonial, no fue hecho durante el periodo colonial, fue construido durante el periodo republicano. Ya Venezuela es una república independiente. Y se termina y se va a inaugurar realmente cuando ya está casi por terminar el siglo XIX, en 1800 tantos, 70 y tantos. Es por fin cuando se termina la construcción, que se llevó un tiempo. Se llevó un tiempo, por supuesto, por la accidentada vida política de Venezuela de todo el siglo XIX. El siglo XIX fue un siglo muy accidentado de inestabilidad política y distintos conflictos internos, los llamados guerras caudillescas. Y eso hizo que algunas construcciones no tardaran en ejecutarse. Entre ellos la Candelaria, que llevó más de 20 años para edificarse. Fíjense que están así como afectó todo el periodo de la vida republicana, la inestabilidad política que vino después de la Gran Independencia. Que, por ejemplo, cuando el presidente Guzmán Branco, en 1870, él gobernó la década de 1870 y parte de 1881, 82 por ahí, él va a hacer una reforma urbana de la ciudad de Caracas. Y todavía había manzanas enteras con las ruinas del terremoto de 1812. Esa era una idea del estado de ruina que vivía el país. Si esa era la capital, imagínense ustedes esta población más modesta, más pequeña, que está cerca de la capital, pero una población más pequeña. Entonces la construcción de esa edificación de la Copacabana, de la Candelaria, se llevó más tiempo y mantuvo un estilo, algunos elementos del estilo barroco colonial. Uno de los ejemplos de ese estilo es lo que se llama la contrafuerte, porque estas iglesias, estos templos, tienen paredes muy gruesas y muy altas, y hay que construir un elemento constructivo, arquitectónico, a los lados de las paredes, que es esa parte que sobresale naturalmente a la iglesia, que son en forma como piramidal. Eso se llama contrafuerte, para sostener los inmensos y los pesados muros. Y es un elemento característico del barroco, de las construcciones barrocas. Y la fachada, pero lo que es más realmente barroco es el retablo que hace de altar mayor, o del único altar realmente que hay ahí, que sí se remonta el origen, la construcción, la talla de ese retablo, sí es realmente del periodo colonial, incluso español, porque no fue hecho en Venezuela. Siguiente pregunta. ¿Qué influencia ejerció la Iglesia en la interpretación de lo que es bueno y malo en esa época del pueblo de Guareni? Bueno, sí, durante todo el periodo colonial, la Iglesia Católica se puede decir que ejerció el dominio, tenía el patrimonio de las almas de los venezolanos y en este caso de los guareneros. La totalidad de la población estaba bajo el conjunto o el marco de creencias y de normas que la Iglesia había establecido, la Iglesia Católica. Acuérdense que nosotros venimos, la Iglesia Católica, cuando se produce el proceso de conquista y colonización, la Iglesia Católica viene de un proceso que se conoció como el Concilio Tridentino, el Concilio de Trento, que es el Concilio de la Reforma, que es el concilio donde la Iglesia Católica toma algunas decisiones para, entre otras cosas, detener el avance de la Iglesia Protestante, que ya se había manifestado, que era la división o el gran cisma que vivió la Iglesia Católica para ese momento, y la Iglesia Católica, que se llamó también como movimiento de la Reforma Protestante. La Iglesia Católica emprende un proceso contrario, o en contra de ellos, o en respuesta a eso, que se conoce como la contrarreforma, con una serie de decisiones que se toman en un concilio que se reúne en la ciudad de Trento y va a conocer como el Concilio de Trento. Entonces, estas decisiones tridentinas son las que se van a aplicar acá con mucha rigurosidad, porque la Iglesia Católica
había perdido parte de su territorio, del control o del dominio de las armas en buena parte de Europa, y este era su territorio donde debía afianzarse como religión única y universal de los cristianos. Y entonces comienza ese proceso de cristianización, vamos a decirlo así, o de dogmatización, bajo los preceptos del Concilio de Trento, donde tuvo un papel muy importante San Ignacio de Loyola y la Compañía de Jesús, que incluso estuvo por esos territorios también evangelizando. Y por lo tanto, los criterios de moralidad, de lo bueno y de lo malo, era lo que dictaminaba desde su punto de vista, de su enfoque, la Iglesia Católica. Y eso tenía que ver con la vida cotidiana de los seres humanos. Realmente no hay una separación, como podemos ver tal vez actualmente, como dice aquella frase, lo del cura para la iglesia, no era una sola cosa. Prácticamente la vida civil, la vida política y la vida religiosa de los seres humanos en esa etapa de la historia, y concretamente en la etapa de nuestra historia colonial en Guarena, tenía que ver con lo que la iglesia concebía lo bueno y lo malo. Por ejemplo, una unión no legalizada o no hecha según los preceptos de la iglesia era mal vista. Entonces, el término los informes que hace la iglesia, en las actas que levantaban, los libros parroquiales y otras relaciones que se hacen, dicen, fulano vive mal con fulana. O sea, vive en el pecado. O sea, vivir sin una unión aceptada, permitida o aprobada por la iglesia era vivir en pecado. Entonces se decía, vive mal. Y se castigaba. Eso dependía, los castigos dependían un poco de los obispos, quién estuviese al frente del obispado o del arzobispado, de la diócesis. Algunos sacerdotes eran más proclives a castigos severos, otros eran más proclives, como el caso del obispo Mariano Martí, a predicar, a enseñar, a corregir, no con castigos, sino siguiendo y tratando que la gente se ubicara dentro de los preceptos y normas del catolicismo. Fíjense una cosa, por ejemplo, hoy el joropo es un baile nacional, es el baile que identifica a Venezuela, es la música que identifica a Venezuela, incluso una parte de Colombia también, pero el joropo fue prohibido por la iglesia. Hubo un sacerdote, ya era arzobispo, Monseñor Díaz Madroñero, que prohibió el joropo, porque era un baile grotesco, vulgar, y no solamente se castigaba y se impedía que bailara a los que estaban bailando, sino al que estaba viendo el baile también se castigaba. Castigaba, bueno, en algunos casos extremos era el castigo físico, pero hombres como el obispo Martí era más a predicarle, a enseñar lo que era lo correcto, pero hubo otros sacerdotes que no tenían esas prácticas, sino prácticas más severas. Entonces, ese es un ejemplo de cómo la iglesia tenía que ver prácticamente con toda la vida de los seres humanos en ese tiempo. Profesor, ¿cómo era la influencia política y militar de la iglesia en Guarena? Bueno, la iglesia, por supuesto, como ya dijimos, tuvo una importancia, cruzaba toda la vida colonial, ¿no?, de los seres humanos. Hay algunos elementos que nos ubican en la importancia de la iglesia y su influencia en las decisiones que se tomaban desde el punto de vista político y militar. Hubo 3 hermanos sacerdotes, los Díaz Argote, Agustín y otros más. Uno de ellos, de esos Díaz Argote, es el que bautiza a la María Ignacia. Y otro es el que parece firmando el acta de independencia. Hay un Díaz Argote firmando el acta de independencia, es hermano de este que estaba aquí en Guarena como párroco. O sea, ya estaba presente estos sacerdotes en la vida militar y política. Pero después vino un sacerdote llamado Narciso Coll y Prat, que le correspondió a ese arzobispo, ya éramos arzobispado, le correspondió lidiar y manejarse dentro del proceso de independencia. Él fue el arzobispo precisamente cuando ya arranca la guerra de independencia como tal, y tuvo que lidiar en esa situación. Por supuesto, era enemigo de la independencia, como era la mayoría de los sacerdotes, de los miembros de la Iglesia Católica, salvo unos que otros que se salieron.
del lote, pero la inmensa mayoría, o la iglesia en su conjunto, primero la iglesia en su conjunto como institución era enemiga de la independencia, porque la iglesia tenía el íntimo vínculo con la corona, con el reinado. Por lo tanto, algo que enfrentara, cuestionara el poder de la iglesia, del Estado, también estaba cuestionando el poder de la iglesia. Era prácticamente un solo poder, a pesar que ya se estaba produciendo una separación, después de la Revolución Francesa, una separación de lo que es el Estado y lo que es la iglesia. Por tanto, en Guarena también la iglesia va a jugar un papel en las decisiones que se tomaban a nivel político, porque además las autoridades, fundamentalmente las autoridades locales, eran autoridades que respondían a la corona. Y al responder a la corona responde también al poder eclesiástico. Y muy poco participaron a favor de la independencia. Por eso digo que la institución como tal era enemiga de la independencia, independientemente de que unos que otros sacerdotes estuvieron a favor de la independencia. Profe, ¿y esa influencia de la iglesia hasta cuándo se mantuvo o todavía está? La relación con la iglesia en los días de la independencia, por supuesto, fue de tirantez. Incluso el mismo Libertador confrontó con el arzobispo Col y Prat. Hubo sus confrontaciones y hay documentos donde el Libertador ordena confiscación de bienes de la iglesia. Parece que la iglesia tenía mucha riqueza, no solamente en joyas y dinero, sino era propietaria de gran cantidad de extensiones de terreno. Y el Libertador, precisamente buscando recursos para la guerra, para mantener la guerra, para continuar la guerra, entre esas otras cosas que decide, le confisca propiedades a la iglesia. Eso, por supuesto, va a traer sus confrontaciones, sus conflictos con la iglesia, que se mantuvo en tirantez durante todo ese periodo republicano, antes de 1830. Ya en 1830, que entramos en la segunda etapa de la República después de la independencia, porque hay que distanciar, hay una etapa de la República que va de 1819, que es cuando ocurre el Congreso de Angostura, viene Carabobo en el 21, y después viene el periodo que va a durar hasta 1930, cuando comienza otra etapa de la República a disolverse Colombia. Ahí en la Asamblea Constituyente de Valencia, que elabora una nueva constitución, se establece que la nación asume el catolicismo, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, asume como iglesia oficial del Estado venezolano, a pesar de que ya se había producido política conceptual y en la práctica, con avance y retroceso, después de 1789, con la Revolución Francesa, un deslinde entre lo que es la iglesia y lo que es el Estado. El Estado como lo conocemos actualmente. Entonces todo el siglo XIX, después de 1830, va a ser de confrontaciones, de tira y encoge con la iglesia y el poder político, hasta que llega, vamos a decir, a su máxima expresión con el gobierno del general Antonio Guzmán Blanco, cuando establece ya un delinde claro y abierto con la iglesia católica, separando bienes, tomando algunas medidas, demolió algunos templos, etcétera. Hizo una serie de medidas que disgustaron y molestaron a la iglesia. Después trató de corregir con algunas cosas, por ejemplo, la iglesia de Santa Teresa, que es la que este miércoles santo se va a llenar de feligreses, porque ahí está el Nazareno de San Pablo, en la iglesia de Santa Teresa. Fue la iglesia de San Pablo, que estaba muy cercana a esta, fue demolida por instrucciones de Guzmán Blanco para construir un teatro, que es el teatro municipal actualmente. Y después, por queja, y dice que por petición de su esposa, Teresa, Ana Teresa, se construye la iglesia de Santa Teresa, que por un lado está Teresa y por otro lado es Ana. Hay dos iglesias en una. Entonces, esa tirantez continuó, y uno de los elementos que también molestó a la iglesia fue cuando el general Guzmán Blanco le quitó el privilegio o la potestad de llevar, como dijimos hace rato, el registro de la vida de los seres humanos, nacimiento, matrimonio y defunción. Eso pasó a ser controlado por el Estado, creando lo que se llama el registro civil, que te voy a decir. Entonces esa relación con la iglesia siempre fue tensa en la vida republicana,
E incluso en los años 60 también hubo confrontaciones, en los años 60 y en el siglo XX hubo confrontaciones con la iglesia, distintos gobiernos tuvieron confrontaciones. El gobierno de Gómez tuvo confrontación con la iglesia. Después la iglesia lo premió, la iglesia católica, el Vaticano le entregó una orden, llamada la Orden Piana, a Guzmán Blanco, que eso, en esa entrega de esa orden cae en curso un guarenero, porque la Orden Piana se le entregó al Vaticano, al presidente Vicente Gómez, y un sacerdote nacido en Guardia llamado Regulo Franchi no estuvo de acuerdo y cuestionó y criticó que esa orden que estaba dando el Vaticano al primer mandatario de ese entonces. Esa crítica de Franchi hizo que el gobierno de Gómez lo metiera preso, se lo llevara a la cárcel de la Rotunda, que era la cárcel de, vamos a decir, de mayor prestigio en la época, y ahí muere el sacerdote con otros 3 sacerdotes más, víctimas de la tortura que le aplicaron por orden del gobierno de General Gómez. Después vinieron ciertas voces y tiranteses durante el gobierno de Pérez Jiménez, hasta que con el gobierno de Betancourt, ya después de 1959, se firmó lo que se llama el Concordato con la Santa Sede, donde Venezuela establece relaciones diplomáticas ya formales con el Vaticano, y el Vaticano envía lo que ellos llaman el nuncio, que es el embajador, el nuncio apostólico es el embajador del Vaticano, pero es que el Vaticano es un Estado, y hay una relación ya de Estado a Estado, el Estado del Vaticano con el Estado venezolano, y se crean relaciones diplomáticas por la vía de ese concordato con la Santa Sede, y siempre hubo esas relaciones de tirante. Después tuvimos gobiernos socialcristianos, como el gobierno del doctor Caldera, que su partido se asumía como socialcristiano o democristiano, como dicen en otras partes del mundo, que más o menos hubo una relación fluida con la Iglesia Católica, pero nunca ha sido una relación totalmente fluida en ningún gobierno. Siempre hay un encontronazo, porque cuando la Iglesia siente que uno de sus intereses está siendo tocado, es que inmediatamente ponen se quejan y reclaman ante la prensa, ante el gobierno, tal situación. Y hoy, como tal, la Iglesia oficialmente como representación del Estado del Vaticano, no tenía mayores relaciones, o fueron rotas esas relaciones, o se deterioraron mucho esas relaciones. Esas relaciones viven permanente tirantez, esté quien esté en el gobierno, porque la Iglesia siente que determinadas decisiones gubernamentales u oficiales le afectan sus intereses, o afectan los intereses de la doctrina y de los fieles que están bajo su dirección, bajo su égida, y inmediatamente el Vaticano, que siente que es un poder, que todavía es un poder, protesta. Piense sobre el poder, sobre lo que es el poder. Ciertamente la Iglesia tuvo mucho poder, la Iglesia Católica tuvo mucho poder, era un poder importantísimo. En el tiempo, con los procesos políticos distintos que se han vivido después de 1789, con avance del proceso, ese poder la Iglesia lo ha ido perdiendo, y en algunos casos lo rescata, lo pierde, pero siempre ha sabido moverse. La Iglesia Católica tiene una virtud, que podemos decir, la virtud que le ha permitido sobrevivir por tantos años, 2000 años de sobrevivencia, debido a todas las dificultades, de todos los contratiempos, porque tiene la capacidad de lo que los italianos llaman de ayornamiento, es decir, de adaptarse a las circunstancias. Se pone al día, y eso le permite sobrevivir a las circunstancias y se ha mantenido en el tiempo, aunque no tiene la fortaleza y el poder que tuvo en el pasado. Por ejemplo, cuando se va a concluir la Segunda Guerra Mundial, se reúnen los tres países que están enfrentados a la Alemania nazi, al Imperio japonés y a Mussolini, a los fascistas y a los nazis, los tres gobiernos, los representantes, los presidentes de los tres gobiernos, es decir, Stalin por la Unión Soviética, Churchill por el Reino Unido, y el presidente Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, por los Estados Unidos, que son las tres potencias que están enfrentadas y que van a derrotar definitivamente al nazifascismo. Después Roosevelt enferma y sustituye como representante de Estados Unidos el presidente Harry Truman, reunidos en la ciudad de Yalta para tomar las decisiones sobre la guerra, el rumbo que va a tomar la guerra, para derrotar definitivamente al nazifascismo, y después para hacer lo que se llamó la distribución del planeta,
que las tres potencias triunfantes se repartieron el planeta, lo que se llaman las áreas de influencia, que se mantuvo hasta 1990, esa división, lo que llaman el mundo dividido en bloques. Uno de los tres presidentes que está ahí presente, de uno de esos imperios, de esos poderes, que fue Winston Churchill, por el Reino Unido, propuso que ahí faltaba alguien, faltaba la iglesia, un representante del Vaticano. Y alguien preguntó, ¿pero por qué va a estar un representante del Vaticano aquí? Y él dijo, porque es un poder. Stalin, en la Unión Soviética, dijo, ¿cuántos cañones, cuántos fusiles, cuántos barcos, cuántos aviones de guerra, cuántos tanques tiene ese poder? Churchill dijo, ninguno. Entonces no tiene por qué estar aquí sentado. O sea, ya había perdido el poder que tuvo en una época. Pero no totalmente. ¿Cuándo y por qué la iglesia Copacabana empezó a ser catedral? Bueno, sin tener el día exacto, fue en enero de 1997, cuando fue elevada la catedral. Esa es la categoría que se usa. O sea, un nivel más alto dentro de las divisiones o las jerarquías que establece la Iglesia Católica para sus templos. Desde el punto de vista de esa jerarquía o de esos conceptos, de esas categorías, esas figuras que usa la Iglesia Católica, dada la feligresía de este pueblo, el número de feligreses y la importancia de la población para la Iglesia Católica, era necesario elevar la iglesia, el templo, a un nivel más alto desde el punto de vista jerárquico. Y es así como es elevada a la condición de catedral, que no todas las iglesias son catedrales. Por ejemplo, Caracas tiene su catedral prácticamente en el momento mismo que se funda la ciudad, porque era la cabecera de una provincia. Entonces, esto hacer ya la cabecera de un municipio de esta importancia, que tiene incidencia no solamente sobre la misma Guarena, sino hacia Guatire y más allá, es necesario hacer esa elevación a la condición de catedral. ¿Qué importancia patrimonial tienen las reliquias de la iglesia de la Copacabana? Bueno, en la iglesia Copacabana, como toda la iglesia católica, hay un conjunto de imágenes. Algunas imágenes, no, desde el punto de vista plástico o patrimonial, como obra de arte, que hay que hacer una clasificación como obra de arte y lo que significa para la población. De repente, como obra de arte no es gran cosa, pero para la población tiene un gran significado. Si estas dos cosas se suman, se juntan, un gran valor plástico como obra de arte y después un gran significado desde el punto de vista espiritual para las personas, eso le da una relevancia. Por ejemplo, el Nazareno. La imagen de Nazareno es una pieza importante desde el punto de vista plástico realizada con maestría, como las piezas de la época dentro de ese estilo, y eso le da una importancia plástica, para decirlo así. Y por supuesto tiene una importancia desde el punto de vista para la feligresía, que no tiene que ella, la feligresía cuando tiene su importancia, para ella no tiene nada que ver, o poco que ver, con lo que tiene esta pieza desde el punto de vista plástico o artístico. Esa categorización la hace, en algunos casos, los expertos, o mismos feligreses o sacerdotes, que toman en cuenta el carácter de pieza, la importancia plástica y patrimonial. Pero la pieza más importante, la pieza patrimonial que tiene la iglesia de la Copacabana, por supuesto, es la imagen de la Copacabana, que se pierde en el tiempo. Se pierde en el tiempo la hechura, primero cuándo se hizo, dónde estuvo, porque no siempre estuvo en la iglesia nuestra de la Copacabana. La versión que hay, que más se aproxima, fue que ella estuvo en Caracas primero, porque resulta que la Copacabana era una imagen o una patrona que ya tenía mucha veneración en la pequeña ciudad de Caracas. Y particularmente Francisco de la Hoz del Río, que era el capitán general y gobernador de la provincia, era devoto de la Copacabana. Por eso es que cuando él se trae la imagen para acá, la turista conceptual, no que se trajo la imagen, sino cuando se funda la ciudad, como él era devoto de la Copacabana, dice, bueno, me traje la Copacabana de Moreno. La imagen es posterior y algunas imágenes pasearon por las distintas iglesias de Caracas.
entre ellas la imagen de la Copacabana. Una que ya había estado en la catedral, que la sacaban en procesión, otra que había estado en la iglesia de la Trinidad, que es arriba donde está ahora el Panteón Nacional, que la iglesia fue demolida para construir, la iglesia de la Santísima Trinidad fue construida fue demolida para construir el Panteón Nacional, y otras versiones. Pero ciertamente se pierde. Pero ¿cómo llegó a Caracas? Tampoco se sabe cómo llegó a Caracas. Si fue traída de España o si fue traída de Bolivia o del Perú, si fue traída hacia acá, esta pequeña pieza, que incluso se diferencia de la Copacabana, que se venera en Bolivia. Esta la de acá no tiene un niño cargado, tiene las manos sobre el pecho, es una pequeña figurita, mientras que la Copacabana, que se adora en Bolivia, lleva un niño cargado, a Jesús. Entonces, hay diferencia, pero realmente la pieza que tiene un gran valor patrimonial, que se pierde en el tiempo su origen, como muchas otras cosas que se pierden en el tiempo, sobre todo a pesar de los registros que la iglesia lleva, se pierde en el tiempo, y esa es la imagen de la Copacabana. Hay otras imágenes ahí que son imágenes de yeso, no tienen mayor valor, plástico. No quiero decir que me meto con la parte ya de la devoción, la deportista plástico, porque son imágenes que hay varias iguales, mientras que las otras son tallas, y las tallas son piezas únicas, tallas policromadas, que era lo que se acostumbraba en esta etapa que aquí se conoce como periodo colonial, que no es otra cosa que una variante del barroco español. ¿Qué mensaje le puede dar usted a los estudiantes para que conozcan la historia de Guarena? Bueno, hay varias vías para conocer la historia de Guarena. Muchas vías. Una es las fuentes vivientes, las personas que están vivas, que son de Guarena, de más edad, por supuesto, y preguntarle qué recuerdan, por qué tal cosa se llama así, por qué calle de ese nombre, qué había ahí antes, que estuvo ahí en ese sitio antes, que ahora hay determinada edificación, o que no hubo ahí, si era simplemente un terreno baldío, de sus mismos antepasados, preguntarle a esa persona de ya de cierta edad si se acuerda de sus padres, de sus abuelos y bisabuelos, porque esa es la historia de ellos, pero todas esas historias suman una gran historia, que es la historia de esta población, porque además hay información que un poquito ya más requiere un poquito más de esfuerzo, que hay que buscar los libros, hay que buscar lo que se ha escrito, hay que buscar cómo se inserta Guarenas en la historia general del país, en los distintos procesos históricos que hemos vivido, y si es posible hacer consultas ya más minuciosas y más especializadas en los documentos que existen. Los documentos existen, donde están en los archivos, tanto de las instituciones políticas, como es el caso de la Cruz Municipal y de la Alcaldía, o en los archivos que mantiene la Iglesia. Entonces ahí, y además en la prensa del pasado, o sea, buscar los periódicos de Guarena, cuando comenzaron a editarse los primeros periódicos, y ver ahí, porque los periódicos, la prensa escrita tiene un registro de la vida cotidiana de los seres humanos, de lo bueno y de lo malo, de las cosas sencillas, pero también de las cosas feas, los crímenes, suicidios, etcétera, homicidios, robo. Eso es la vida de una ciudad, y mientras la ciudad más crece, más se complejiza y más elementos para estudiar hay por dar esa complejidad. Y eso está en la prensa y en los relatos de la gente. Hay relatos que la gente echa cuentos sobre un determinado sitio. Tú preguntas a 10 personas y vas a encontrar 10 opiniones distintas sobre eso. Entonces uno hace lo que se llama en investigación, trianguliza y compara con lo que dijo la prensa, con lo que dice esa persona y con lo que dicen los documentos oficiales o de la iglesia. Y más o menos uno llega a una aproximación de los hechos. Bueno, profesor Yana, muchas gracias por atendernos, estuvo muy bien la entrevista, fue una gran información la que nos dio, ahí nos va a entender sobre la grande historia que tiene Nuestra Señora Copacabana y nuestro pueblo de Guarena. Bueno, gracias a ustedes por la atención y las preguntas. Hasta la próxima.